Gracias, señor presidente. Un saludo muy fraterno para usted, para el señor ministro y los demás colegas del Senado de la República. Quiero arrancar con una reflexión, señor ministro y estimados colegas. Represento a uno de los sectores más vulnerables del país, declarados en alto riesgo, que históricamente hemos sido excluidos de las bondades del Estado Social de Derecho que rige a nuestra nación colombiana. La reflexión va en este sentido, señor ministro. En el año 2005, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales, que coloca en peligro de extinción a los 115 pueblos indígenas que habitamos el país. Después, en el año 2009, la Corte Constitucional nuevamente emite una sentencia constitucional, el auto 004, para que el gobierno, el Estado colombiano, intervenga de manera urgente a las comunidades y pueblos indígenas que habitamos en Colombia. Ordenó la creación de 34 planes de salvaguarda y un programa nacional de atención a pueblos indígenas. En ese entonces eran 12 pueblos indígenas en vía de extinción. No se cumplieron las recomendaciones planteadas por la Corte Constitucional y en su defecto vinieron hechos sobrevivientes que aumentan a 14 pueblos indígenas en vía de extinción hasta esta fecha. Si los gobiernos hubieran atendido las recomendaciones de la Corte Constitucional, de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, de los informes anuales de derechos humanos que se hace en las Naciones Unidas, los pueblos indígenas estaríamos en mejor condiciones para atender esta situación de emergencia que estamos viviendo en estos momentos. Contrario al anterior, aumentan los hechos que nos ponen en grave riesgo de exterminio físico, económico y cultural de los pueblos indígenas. Segundo, quiero centrarme en unas propuestas, señor ministro, para que lo discutamos, para que se discuta en el seno del gobierno y se pueda activarlas o ponerlas en marcha. Usted sabe, señor ministro, que los recursos del presupuesto general de la Nación con enfoque diferencial para atender a pueblos indígenas no superan el 0,05% en promedio, hecho que viene desde el 2002 al 2019 y que no han sido incrementados de manera sostenible. A esto le sumamos, señor ministro, que los censos que en este momento está elaborando el DANE tienen una profunda consistencia porque merman la población indígena y por ende merman los recursos de transferencia. Asuntos técnicos de la cual no somos culpables nosotros, pero que está allí la evidencia de las falencias que tiene el gobierno para atender a la población indígena. Si vemos los más de 100 decretos que se expidieron después que se declaró la emergencia en Colombia por efectos del coronavirus, hemos analizado que ninguno de esos decretos se le aplicó el enfoque diferencial para atender a los pueblos indígenas en el país. Y sospechamos que esto ya es un hecho flagrante porque está en contra de los derechos fundamentales que nos asisten a los pueblos indígenas. Hemos hecho ese análisis muy minucioso. Por el otro lado, usted sabe, señor ministro, que los pueblos indígenas no aplicamos para el CISBEN. Por lo tanto, no estamos recogidos en las medidas de compensación para la devolución del IVA. Y eso va en contra de asignación de recursos que podría tener
los habitantes de los pueblos indígenas. Por el otro lado, no todos los indígenas estamos inscritos en Familias en Acción o en adulto mayor o en juventud vulnerable. Y esto pues nos deja por fuera una cantidad de familias y hogares que estarían siendo desatendidos en las medidas que ha anunciado el gobierno nacional. Por ejemplo, según una información que nos plantea la Organización Nacional Indígena de Colombia, que agrupa un sector de pueblos indígenas en el país, 543.000 hogares estarían quedando por fuera. Solamente cerca de 45.000 son beneficiarios del programa Adulto Mayor. Esto hace que un sinnúmero de familias indígenas del país pues no califiquemos en los criterios establecidos de los programas sociales del gobierno nacional y demás medidas que van a paliar en la crisis humanitaria que en estos momentos estamos viviendo. Por eso, señor ministro, le hacemos las siguientes propuestas. ¿Por qué no se emite una circular a los municipios para que los recursos del CEGP que llegan a los municipios y que son administrados por los municipios en cabeza de sus alcaldes permitan la agilización de la concreción y materialización de proyectos encaminados a atender la crisis humanitaria que en este momento estamos viviendo? Por el otro lado, trabajar, señor ministro, una medida para la compensación del IVA que no está llegando a toda la población indígena que habitamos nuestras naciones colombianas. Y por el otro lado, la agilización de un mecanismo para que los proyectos que puedan calificar en el sistema general de regalías, el 4% que le llega a los municipios para atender población indígena, se facilite y que no nos pongan trabas en el local para que estos proyectos también sean dirigidos a la atención de la crisis humanitaria que estamos viviendo los pueblos indígenas. Por el otro lado, valdría la pena, señor ministro, crear un decreto o un mecanismo que tenga la atención diferencial para atender a los pueblos indígenas que habitamos en nuestra nación colombiana. Esas propuestas, y cierro con algunas preocupaciones de la exposición con la que usted termina en este sentido. Usted dice que el Estado necesariamente para atender la emergencia tiene que endeudarse. Eso quiere decir que los colombianos vamos a quedar sobreendeudados por muchos años más para pagar esta emergencia. Por el otro lado, no escuché ninguna de sus intervenciones, a más de que llegaron al sector financiero, en este caso los bancos, y lo obligaron a hacer un aporte de 7 billones de pesos para atender la emergencia. Pero esto no contrasta con las ganancias que ellos han tenido, que suma alrededor de 17 billones de pesos. Y por el otro lado, no escuché medidas para los mega ricos de este país que tienen que aportar a la atención de esta emergencia. Ojalá que no vaya a ser la creación de otra reforma tributaria, donde los pobres de este país terminen pagando las deudas y las cuantías a las que se elevan la atención de esta emergencia, y que volvamos a dejar a los mega ricos por fuera de las responsabilidades que le asiste también por ser el sector que captura la mayoría de los recursos en este país, específicamente el sector financiero. Señor ministro, finalmente,
y para el tema de la reactivación de la economía, de los 4 anillos que usted planteó y la... Senador Valencia, discúlpeme, senador, tiene 1 minuto para que termine, por favor. Agradezco. No vimos en su intervención una estrategia, una política, una directriz para la reactivación del campo y el fortalecimiento de economías para la soberanía alimentaria en términos de atender la emergencia ahora y la crisis que sobrevendría más adelante. Dejo esas reflexiones, esas anotaciones, esas propuestas, señor ministro, esperando que sean posibles, dado que somos población vulnerable y sujetos con derechos de especial protección. Muchas gracias, señor presidente.